Cuando se dice exorcismo, ya la gente se pone a favor o en contra con una serie de ideas preconcebidas. Pero cuando hablamos de la posesión demoníaca, estamos hablando de algo que ha existido en todas las culturas. No estamos hablando de algo que existiera en la Iglesia católica. Existía antes en la cultura grecolatina, existía entre los hebreos, en las culturas asirias, en el África animista, por supuesto. Cuando uno va al Tíbet o a países asiáticos, no necesita ningún guía para saber cuándo están representando a los demonios. No nos pondríamos de acuerdo en el tema de Dios con budistas o muchas religiones, pero en el tema del demonio, curiosamente, sí que compartimos más o menos la misma teología, más o menos. Con los musulmanes, totalmente. Cuántas cosas nos pueden separar después en el campo de la religión, pero en la posición de la religión respecto al demonio estamos totalmente de acuerdo. Musulmanes, judíos, evangélicos, luteranos, e incluso cuando uno habla con animistas o otras religiones. La convicción de que existen entidades espirituales malignas y que esas entidades se meten en algunos seres humanos y hablan y mueven esos cuerpos, existe desde la noche de los tiempos. Quizás la figura del demonio es tan común a todos por la manifestación de los posesos. Incluso aquí que hay tanta gente joven, yo cuando doy una conferencia pues a chicos de la universidad, etcétera, sé que muchos me van a recibir ya con cierta distancia, y un cura, sotana, iglesia católica, de qué nos vendrá a convencer. Pero yo siempre les comienzo diciendo: ¿cuántos de vosotros habéis hecho espiritismo? Y aquel vaso se movía. Y noto enseguida mucha gente que se sonríe y que da un respingo y dice: pues sí, se movía, o lo que fuera se movía, o pasó tal cosa. Durante muchos decenios, en realidad esto viene ya antes del 19, pero sobre todo en el 19, se nos ha estado tratando de convencer de que el futuro era el ateísmo, la ciencia era el ateísmo, y que creer que existía algo más que la materia era ser irracional, que eso no tenía ningún sentido, que ya estaba superado. Esto es un dogma ateo, como cualquier otro dogma de una religión. Nada lo sustenta. La ciencia estudia el mundo, estudia los astros, estudia las células, estudia la formación de la Tierra, la geología, lo que sea, pero allí no vamos a encontrar la prueba de que no exista el espíritu. Muchas veces los que creemos estamos hartos de ver al típico biólogo que le hacen preguntas en una entrevista, y cuando sale el tema del espíritu dice: no, eso ya está superado, yo soy un científico. No, eso es una toma de posición de principio. Uno puede estudiar todo lo que quiera las células y eso no dice nada acerca del espíritu. Con lo cual, ahora que vamos a hablar de este tema del exorcismo, esto no es algo acientífico, ni contrario a la modernidad, ni nada por el estilo. Si el espíritu existe, existe. Y si no existe, no va a existir, por más que lo digamos los curas y todas las religiones del mundo. Ahora bien, aunque podríamos enfocar el tema de la existencia de Dios por muchos otros caminos, desde mi camino, desde mi especialidad, a lo que yo me he dedicado, consideramos que tantas personas que se han dedicado como yo a esto, que en el mundo hay manifestaciones de que hay algo más que materia. Están las manifestaciones de lo de arriba, los milagros, los místicos,
Cosas que cuando uno las conoce uno dice, vaya, esto es más serio de lo que pensaba. Los estigmas del Padre Pío, cada vez que celebraba misa le salía sangre. Durante más de 40 años no se le cerraron unos agujeros que le atravesaban la palma de lado a lado, y lo mismo en los pies y en el costado. Lo examinaron todo tipo de médicos. Quien dice esto, tantos místicos. Se podría dar una charla entera sobre la mística en el siglo XX. Cosas que si nos las dicen de la Edad Media, uno diría, no me lo creo. Pero ha ocurrido ante algunas cosas, ante equipos de médicos que se han estado turnando día y noche, como Teresa Neumann, que no está canonizada, pero que se alimentó solo de la Eucaristía durante más de 30 años. Ni siquiera bebía. Y, como era tan evidente, decidieron estudiarlo y se turnaron a vigilarla, despiertos incluso cuando ella dormía. Pero no es este el campo que hoy nos toca. Hoy hablamos de que lo mismo que hay manifestaciones de lo de arriba, también hay manifestaciones de lo de abajo. Y una de ellas es la posesión. Otra de ellas son las infestaciones. Hay gente, yo he conocido casos, que alquila la casa a nuevos inquilinos, no ha habido contacto entre ellos y vuelven otra vez a dejar la casa quejándose: usted no nos había advertido de que aquí hay un espíritu. Eso es muy objetivo. Yo os puedo asegurar que detrás de la apariencia seria, respetable, de a veces puestos de trabajo importantes, etcétera, hay gente que viene y te dice: me ha ocurrido esto y lo ha visto mi mujer. Entonces, negar de un plumazo que en todo el vasto mundo estén ocurriendo hechos extraordinarios e incluso hechos extraordinarios demoníacos es porque uno no lo ha estudiado en profundidad. Eso yo lo afirmo tajantemente, porque la Iglesia Católica no es nada dada a credulidades. Creemos en la fe, pero os aseguro que los obispos y cardenales, etcétera, no son nada dados a cosas raras. Y han nombrado desde Nueva York, pasando por Australia, siempre a sacerdotes escépticos, sacerdotes que a veces habían sido científicos, psiquiatras, etcétera, para cosas raras que les llegan a sus despachos y dicen: oye, mira esto, a ver qué pasa. Y al final el informe es categórico. Sí. Yo nunca había visto esto, pero realmente allí está pasando algo que solo lo podemos explicar por lo que hemos leído en la Biblia. Cuando eso le pasa a una persona, el tema es muy sencillo, un ritual, ir diciendo las oraciones, se le echa agua bendita, se le muestra el crucifijo, hasta que sale el mal espíritu. Aquí, dado que estoy hablando a gente que es gótica y que por lo tanto todos estos temas no les resultan extraños, quiero hacer un pequeño excursus. Yo respeto todas las estéticas, todas las formas de vestir, de pensar, pero no os metáis en temas de los malos espíritus. Ese es mi consejo. No os metáis, porque el diablo existe. El diablo existe. Y yo después he tenido que recibir a la gente cuando dice: yo me reía de todo esto, yo no creía en la iglesia ni en los curas, pero al final, después de ir a estos psiquiatras, al final me han dicho: vete aquí. A veces enviados por los psiquiatras. En España pocas, en Estados Unidos más, pero a veces por ellos. Vosotros vestid todo lo de negro que queráis, pero no os metáis en estos asuntos, porque la experiencia de todas las culturas es que cuando uno abre una puerta a esas entidades, muchas veces no pasa nada más de que uno lo sienta alrededor, de que se le erizan los pelos y uno siente una presencia, pero a veces se mete. Y a veces, cuando se mete,
sale al cabo de pocos días, no pasa unos días malos, pero a veces no. ¿Por qué en unos casos sí y en otros no? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Pero las personas que se meten en el esoterismo, que se meten en las prácticas de invocación de espíritus, antes de Cristo y después de Cristo, aquí y en el Nepal, pasan estas cosas. Y os aseguro que después, pues un exorcismo puede acabar enseguida o puede ser largo. La ventaja es que las personas de pronto ven que efectivamente había algo más, que existía el mal no solamente como un concepto, sino como lo que siempre se ha llamado el demonio. Juan Pablo II hizo varios exorcismos. Y sacerdotes de todo el mundo, creedme, los hacen. Hoy seguro que ha habido exorcismos en muchos países. La gente piensa, gente sin cultura, gente fanatizada. No, que los que venían a mí eran gente que eran jueces, que eran empresarios, que eran ateos, también gente de otras religiones. Y yo creo que si existe un ser infinito, cualquiera puede entender que ese ser infinito haya dicho: tienen la naturaleza, el cosmos para descubrirme a mí, pero voy a ponerles pequeños signos, pequeñas ayudas que les ayuden a encontrarme, tanto por el lado del bien como por el lado del mal. Vosotros sed góticos, pero creed, si no creéis en la Iglesia Católica, creed en un ser infinito que ha creado todo. Creed que todo esto que vemos en la naturaleza, este orden perfecto y maravilloso, no es fruto de una lotería que va haciendo así y salen las bolas. Yo, que recibí una educación pues bastante materialista, aunque estudié con los escolapios, pero al final lo que veía era Cosmos, lo que leía era Asimov, sus artículos y cosas así, el muy interesante. Al final acabé con una mentalidad, antes de mi conversión, pues muy materialista. Y no había visto ningún poseso, ni lo vi hasta que me encargó esto el obispo. Pero yo recuerdo que viendo un reportaje vi, no era un colibrí, era otro pájaro, cómo hilaba su nido con unas hierbecitas hasta formar una forma oval con un agujero para poner allí los huevos. Os aseguro que aunque en esa época yo era joven, no estaba todavía en la universidad, y dije no, yo siempre he creído en la evolución y creo en la evolución, pero dije no, esto no es fruto de la evolución. Como un pájaro, solamente por unos genes, va a saber hacer esto sin haberlo visto nunca. No es que esté un pájaro allí mirando a ver cómo lo hace y el otro aprende, no. Nacen del huevo y se marchan, pero ellos lo tienen en el instinto cómo tienen que hacer el nido. Y como eso os podría contar tantas cosas, que por más que uno sea evolucionista, uno dice, hay algo más que evolución. Hay algo más que evolución. Y el mismo Big Bang, el saber que si retrocedemos, llegamos a un momento en que todo está concentrado y un segundo antes no hay nada. O sea, de la nada pasamos a millones de toneladas de materia. Lo único que lo puede explicar es Dios. Y además, para más INRI, un segundo antes no hay tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que aparece el Big Bang? No hay tiempo, ni espacio. Eso ya lo dejó bien claro Einstein. Claro, incluso el mundo nos lleva a Dios. Pero si uno no se convence por eso, Dios dice, les voy a poner el lado oscuro. Y van al final a poder decir, creo, hay algo más, hay un sentido. Por eso yo veo con una cierta preocupación algunos góticos
se toman muy a la ligera el tema de, bueno, pues sí, el satanismo, el mal, jajaja, que no, que esto existe. Y por eso habréis comprobado que hay chicos jóvenes, góticos, etcétera, que a veces comienzan a caer en cosas que uno lo puede calificar solo desde el lado psicológico y psiquiátrico, pero que cuando vienen a mí oras y hay una manifestación, aunque no estén posesos, pero oras, y el chico comienza a decir, no lo entiendo, pero se me están empezando a mover las manos, o siento una presión en la cabeza tremenda, o siento aquí alrededor de la piel que algo como que se estuviera desgarrando. Entonces esa persona sigues orando, le dices que cambie de vida lo que sea pecado. La Iglesia no tiene una estética. Si todos quisieran venir como góticos no habría ningún problema a la misa. A nadie se le iba a decir cómo tiene que vestir, no. En la Iglesia caben todas las estéticas, pero por sus frutos los conoceréis. La invocación del príncipe de las tinieblas produce eso. Y no os dejéis engañar. Hay gente que dice, bueno, a mí no me importaría vender el alma con tal de tener todo aquí en la tierra. El demonio no da. El demonio no es una ONG. El demonio no da las cosas ni siquiera aquí en la tierra, sino los grandes satanistas, los brujos, serían gente rica, sería gente que tendría una gran belleza, y no es así, La maravilla que es saber que cuando muramos nuestra alma saldrá, como tantas personas lo han dicho, lo del túnel, la luz, y podremos presentarnos ante un ser infinito que nos diga todo, que nos dé la explicación de todo y que podamos ser felices con él. Por eso, tened cuidado con el lado oscuro del movimiento gótico que existe y que no es bueno, creedme. Aún así, yo solamente expongo aquí mi opinión, cada uno que haga lo que quiera, porque Dios da libertad. Después cada uno recoge según los frutos de lo que ha sido su vida, de lo que ha hecho. Esi 51. Yo puedo seguir hablando y ya me meto más, pero si tenéis preguntas, vosotros levantad la mano en cualquier momento. ¿Por qué se dice que el demonio y el diablo es la misma cosa cuando la palabra demonio representa enemistad y en cambio el diablo representa rivalidad y no tiene nada que ver una cosa con otra y con respeto? Y no siempre el demonio interviene, muchas veces la influencia o de donde se educó, donde ha vivido, lleva al trastorno mental de las personas, y no creo que siempre sea influencia del demonio, sino de los trastornos, y como en el caso de Alemania, como hace muchos años aquí en España, que mataron a una chica, a los que participaron, los condenaron, y aquí en España diciendo que tenía el demonio, cuando a veces Muy bien, ha quedado claro. Si no, voy a tener muchas preguntas que responder. Sobre lo primero, es verdad, si uno lee la Biblia, uno descubre que hay dos figuras distintas, el diablo y el demonio. La gente lo usa como sinónimo, esto en el hablar normal, pero en la Biblia no se usan como sinónimo. Demonios hay muchos, también se les llama espíritus inmundos, pero diablo se usa siempre en singular, en griego diabolos. Es la figura que en el Antiguo Testamento se conoce como Satán o Satanás. De forma que en la Biblia parece que hay ángeles que se rebelaron contra Dios y uno que es el cabeza, el que es el superior dentro de ese mundo demoníaco. Luzbel es un nombre extrabíblico, no aparece en la Biblia. En la Biblia, y esto es una cosa casi digna del Señor de los Anillos, a los que os gustan esas cosas, de forma muy misteriosa se nos dice que ese ser infinito creó
entidades espirituales. Debieron tener una prueba, aunque eso no se habla en la Biblia, porque después de esa prueba, lo mismo que para los hombres es la vida, algunos se rebelaron y otros fueron fieles. Lo mismo que aquí con nosotros. Aparece con términos tan misteriosos como en el Apocalipsis: y hubo una guerra en el cielo, y lucharon Satanás y sus ángeles contra los ángeles de Dios, y los ángeles rebeldes fueron arrojados del cielo. Al final del Apocalipsis, después de toda la historia humana, en el juicio final, son arrojados a el lago hirviente donde arderán por los siglos de los siglos. Formas semíticas de exponer algo misterioso que en la Biblia solo se dan unas cuantas pinceladas. Pero si vamos recorriendo desde el Génesis, pasando por todo el Antiguo Testamento, las cartas de San Pablo, ciertamente hay toda una demonología. Ya los judíos hablaban de el lado oscuro de la Torá. Y además se ve que hay jerarquías. Se habla de los tronos, de las potestades, de las dominaciones. En el lado del bien aparecen los querubines, los serafines. Se usa expresiones de gran poder. Del mismo modo para el mal. Sobre todo en el último gran libro de profecías, el Apocalipsis, se habla del dragón que hace la guerra contra los santos, del dragón que tiene a su anticristo sobre la tierra, el anticristo que a su vez tiene un gran poder sobre la bestia, que es un poder político. Es un poder político porque se dice en un versículo: la bestia tiene 7 cabezas, que son 7 reyes, y se va viendo como uno tras otro van gobernando. La bestia lleva la guerra al mundo, el odio. Fruto de la bestia vienen el hambre, la peste y la persecución contra los cristianos. Y al final, después de toda esa tribulación, es cuando Dios dice: ya se cumple el tiempo de la tierra, pongo orden yo directamente. Hay que reconocer que sea uno o no cristiano, la historia entera de la Biblia es apasionante, es apasionante. Además es un libro compuesto en tantísimos siglos por tantísima gente, y todo encaja como un gran mosaico. No hay contradicciones. Hay algunos que no saben teología que dicen: sí, he encontrado una contradicción. Las contradicciones que encuentra la gente son sencillísimas de resolver, porque yo estoy aquí como sacerdote porque creo en esto. Si yo viera que hay una contradicción, me casaría, tendría mi casa y viviría dedicándome a lo que en conciencia creyera que es la verdad. Entonces, creo que queda contestada su pregunta. Respecto a las enfermedades, sí, la gente que viene a los exorcistas, lo primero es ver si es razonable la posesión o no. A mucha gente se le dice: usted tiene que ir al psiquiatra, usted tiene que ir al psicólogo, y se lo decimos con toda claridad, porque si ha venido a nosotros o ha hecho un viaje, entonces estamos obligados a decirle la verdad. Pero hay otros casos que vienen con los informes, y que el informe dice claramente esquizofrenia, y se le ha dictaminado por muchos. La esquizofrenia no se cura, es una enfermedad crónica como la diabetes, como se puede vivir con ella, pero no se cura. Y con las oraciones, lo que parecía que eran esquizofrénicos quedan curados totalmente para siempre y nunca más tienen que tomar medicinas. Y yo he seguido casos durante muchos años y nunca más han tenido una recaída. Ojalá que todos los esquizofrénicos fueran posesos. Desgraciadamente no, solo una mínima parte de esa y otras enfermedades entran en nuestra especialidad. Pero sí hay pruebas. Para mí la gran prueba del exorcismo es esta: que personas que nunca deberían curarse se curan, y a veces radicalmente, de un modo rapidísimo. Siguiente pregunta. Yo tengo una pregunta.
Bueno, como de todas formas estamos en Ventana Oscura, que es el espacio que dedicamos al cine, no sé si hubo una confusión, pero la mesa anterior era de Buñuel, no era sobre el exorcismo. Hemos visto, bueno, la cultura que tenemos, la mayoría de las personas sobre el tema del exorcismo, y justamente por eso hemos querido tratarlo aquí, es por el cine, ¿no? Por el cine, por lo que hemos visto en películas tan famosas como El Exorcista, que además tiene sus bases en la novela de Peter Blake y bueno, y su relación con el mundo jesuita, y bueno, tanto la novela como la película descartan todos los temas científicos para finalmente dar paso a lo que los racionalistas llamarían pensamiento mágico, ¿no? Luego hay películas tan distantes en el tiempo como en temática, como El exorcismo de Emily Rose, por ejemplo, que es más bien una película sobre un proceso jurídico y sobre el juicio, ¿no? Después de la muerte de esta mujer durante el exorcismo. Hay cosas que nos preocupan, ¿no? A los amantes del cine y también a los amantes del cine de terror. Y al respecto quería hacer una aclaración. No conozco ni un solo gótico que pertenezca a una secta satánica ni que haya hecho pactos con demonios. Conozco más amas de casa y políticos que son más dados. La gente del mundo gótico sabe dónde anda. Y bueno, los góticos de verdad. Yo no lo dudo, he visto a muchos en misa el otro día. Sí. No los disfrazados de góticos, pero realmente los que conocemos de estos temas sabemos que mejor ni acercarse, ¿no? De hecho, muchos de nosotros no vemos películas de terror porque nos da miedo y no podemos dormir. Bueno, pero volviendo al tema del exorcismo en el cine, lo que conocemos es lo que vemos en las películas, porque la mayoría de los que estamos aquí nunca hemos visto un exorcismo en vivo y en directo. Hace poco hubo una película con Anthony Hopkins, ahora no me acuerdo el nombre, El Rito, sí, donde por primera vez en el cine se habla de que un exorcismo puede durar más de una sesión, que pueden ser muchas, pueden ser años incluso, y es como lo más realista. Y yo quisiera saber qué de real hay en esa espectacularidad. Hombre, sabemos que la niña no gira la cabeza 360 grados porque eso, bueno, sí, no sé si usted lo habrá visto, me gustaría saberlo, pero ¿qué hay de real digamos, en esa puesta en escena del diablo? Porque el diablo es muy dramático. Bueno, yo ya he dicho que si creo es porque funciona. Ahora bien, hechos extraordinarios, poquísimos. La verdad es que hay algunos. Yo no los he visto. Pero sí que me ha ocurrido alguna cosa suelta que es inexplicable. Pero curiosamente no durante los exorcismos. A mí me aseguran dos testigos que una vez en uno, la persona por la que yo estaba orando con los ojos cerrados se levantó del colchón. Un poco, dos personas lo afirman haber visto. Y bueno, eran personas muy razonables, pero yo no he visto nada. Sin embargo, sí que hay sacerdotes, me acuerdo uno de Nueva York, que el primer caso que tuvo, pues se puso a rezar. Yo lo conozco porque es muy amigo mío, nos vemos a menudo y él me dice, oye, yo empecé a rezar, estábamos solos en la iglesia, no era un caso de posesión, solo de influencia demoníaca, pero de pronto veo que se empieza a levantar del suelo en el aire. Yo le creo, esta persona no es nada, no es una mentalidad alucinada ni una psicología rara, al revés. Me han dicho otros sacerdotes que han visto cómo la persona vomitaba clavos durante toda la sesión y cristales y piezas de hierro y cosas por el estilo. Eso lo he oído varias veces. Sí que vi una vez, me contó una chica que lleva una vida de oración, de mucha oración y penitencia, que en un momento dado que estaba orando por un sacerdote pecador, pues un vaso estalló en 1000 pedazos y no había allí nadie, y todo en pedacitos pequeños. Y eso sí que he sido testigo.
Estaba en un lugar y un vaso estalló. Estaba justo el vaso delante de mí y esa es de las pocas cosas inexplicables. Un vaso normal y corriente, yo estaba tan tranquilo, de pronto ¡chas! Y los cristales por todas partes. Y una vez me encendió la luz en la noche, yo me acosté y de pronto ¡clac! Oigo el interruptor así cuadrado que lo oí perfectamente y se encendió la luz, pero no pasó nada más. Pequeñas cosas así es lo más que yo puedo decir. Durante el exorcismo, lo extraordinario pero explicable para un no creyente es que la persona normal, educada, una persona de verdad que jamás pensarías, que empieza el ritual y cae al suelo, se revuelve en el suelo, empieza a gritar. Yo he visto salir espuma de la boca, no saliva, espuma, como si haces espuma con un... Y claro, eso es la diferencia con un loco. El loco no puede evitar que su locura emerja en el momento más inapropiado. La persona que está posesa puede tener el mejor puesto de trabajo, su familia, no lo saben ni sus primos, ni sus vecinos, ni sus jefes. Es a lo mejor en casa, por la noche, cuando eso se manifiesta. O incluso he tenido casos en que nunca se había manifestado. Empezaban a tener sospechas de que esa tristeza, esa angustia pudiera tener causas no naturales. Bueno, yo les hago la prueba y efectivamente se manifiesta. Y yo le digo al marido: ¿usted ha visto a su mujer alguna vez así? Y me dice: nunca. O sea, es una cosa sorprendente, sorprendente. Incluso a veces la realidad supera la ficción, pero no en el campo de lo extraordinario. Una vez estaba yo atravesando la frontera de un país, vamos a no decir el país para que no haya problemas, y entonces una persona que me conocía pues me estaba esperando a la salida del avión en la terminal. Padre Fortea, sígame, y me llevó a que bendijera las instalaciones de la policía aeroportuaria en la misma terminal, y después, nos puede bendecir, y se pusieron varios soldados, porque eran soldados allí, y yo pues les fui bendiciendo, y de pronto una chica joven, cayó al suelo y dio todos los síntomas. Nadie nunca lo hubiera sospechado, era completamente normal, pero es empezar el ritual o empezar las oraciones y lo que hay dentro se manifiesta, no lo resiste. Si la persona está bien dispuesta, porque si la persona no quiere ser exorcizada, el demonio está fuerte dentro, como en su castillo, y no tiene por qué manifestarse. En algunos casos sí, pero en muchos otros no. Pero si la persona acepta la oración, verdaderamente, si hay algo dentro, se va a manifestar. ¿Quién podía haber imaginado que uno de ellos... Claro, yo he conocido a gente incluso que ha luchado contra la guerrilla en circunstancias tremendas en Colombia, que no tiene miedo a nada, que ha matado a gente, pero con este tema sienten pánico porque no puedes hacer nada, no hay muro que contenga un espíritu, y una vez que te entra y te posee y te impulsa a lanzarte al vacío cuando estás en una altura, o a clavarte un cuchillo, ¿a quién vas? Sabes que te van a dar medicinas, tal, pero eso va a seguir allí. La situación de indefensión es terrible y espantosa. No hay nada que pueda proteger contra el mundo de los espíritus. Por eso nunca hay que ponerse en peligro invocándolos. Yo recuerdo el caso de un soldado en Colombia que lo enviaron a un lugar de guerrilla, un pueblecito pequeño, y en esa casa donde estaban ellos le habían dicho: hay un espíritu. Y él no se lo creía, él era el típico que no se cree nada. Lo habían visto todos menos él, hasta que una noche
él estaba durmiendo con otra gente allí, y entonces en unas escaleras que subían al lado de su cama, una sombra como con una sábana. Es la primera vez que escucho lo de la sábana, porque los fantasmas nunca se aparecen con sábana, pero él dijo que era como si llevara una sábana, y pensó, ya está aquí un bromista que me quiere hacer broma. Y entonces él se hizo dormido, y cuando pasó a su lado le dio un puñetazo en la pierna, solamente para hacerle daño, nada más. Pero él dice, cuando yo llegué a su cuerpo, atravesó su cuerpo y sentí que se me lava la mano. Desde ese momento pasó al lado de los creyentes en los espíritus. O un compañero mío, seminarista inglés, una persona excepcional, había estudiado en Oxford, sabía hablar perfectamente más de 7 lenguas, sabía leer griego y latín sin ningún problema, y cuando llegó a cierto lugar, todos los clérigos que vivían allí se dividían en 2 lados, nos contó él: los que creían en el fantasma, en el espíritu que vagaba, y los que no, y él estaba entre los que no, hasta que un día vio una cosa, lo vio tocar el órgano y pasó al lado de los que creían. Estas cosas son muy fáciles de ridiculizar, pero cuando le ocurren a uno solo en casa, las cosas cambian, y a veces ante varios testigos, y a veces ante una cámara. Yo evidentemente no me creo todo lo que sale en internet ni en Cuarto Milenio, pero yo sé que parte de lo que sale es verdad, porque a mí me han enseñado cosas gente muy conocida mía, de mi parroquia, y le he dicho, ¿y quién ha hecho esta foto? La he hecho yo, y ahí aparecía una cosa que es muy fácil de falsificar. El problema es que no había falsificación. Las cosas que yo digo, todo es muy fácil de falsificar, de sugestionar, pero cuando a uno le sucede, uno dice, ahí va, pues entonces era verdad. Bueno, como se me va acabando el tiempo y queda tiempo para una pregunta más. Esa chica, por ejemplo. Buenas tardes y gracias por su conferencia. Tenía una pregunta, porque la verdad que yo desconozco bastante el tema. Me gustaría saber cuál es la formación o las cualidades que deben de tener para realizar estos exorcismos, y dentro de la Iglesia, ¿qué porcentaje de sacerdotes ocupan este tipo de experiencias? Vale. Gracias. En mi caso concreto, yo estaba tan tranquilo rezando el breviario delante de mi parroquia en un pueblecito de la diócesis de Alcalá. Yo vivo en Alcalá de Henares, y entonces ya suena el teléfono, el obispo, que si puedo ir. Bueno, yo voy a verle, y me dice, José Antonio, tienes que hacer la tesis de licenciatura sobre el tema del exorcismo. Y yo le dije que no. Le dije, mire, yo estoy en historia de la Iglesia, la he acabado ya, estaba acabándola, me quedaba unos pocos meses. Esto es otra especialidad totalmente nueva, esto tiene que ver con la dogmática. No, tienes que hacerla. Yo insistí en que no, y él insistió en que sí. Yo volví a insistir en que no, como buen aragonés, y él a la tercera vez cogió el teléfono y me dijo, y tu director va a ser Martínez Camino. Y entonces le llamó y me vi embarcado en esto. Yo no sabía nada sobre el exorcismo, nada. Mi razón para decir que no era de desinterés intelectual por este tema, no había otra razón. Además de que yo sentía pasión hacia la escritura, no hacia eso. Yo creía que iba a ser siempre un párroco, y bueno, el caso es que me vi embarcado en esto, y cuando acabé no había ningún exorcista en España. Entonces decían, bueno, envíaselos a Fortea, que algo sabrá, ha hecho la licenciatura sobre esto. De mi diócesis primero, después de Madrid, después de toda España. La razón por la que yo soy algo famoso es porque durante muchos años tuve el monopolio de los exorcismos en este país. Yo insistí que nombraran más exorcistas. Siempre durante los primeros años creí que esto era un servicio que yo prestaba a la Iglesia durante un tiempo, y que después volvería a lo que yo consideraba mi apostolado. Solo cuando ya pasaron años y recibía llamadas todos los días, por fin comprendí que no, que eso no iba a ser una etapa, sino ya que era algo permanente. Aún así tuve la tentación de dejarlo, y en algún momento decidí no volver a hacer exorcismos.
Pero dije, bueno, tú ya tienes unos conocimientos, una experiencia, pues venga, presta este servicio a la Iglesia. Los que no crean, no creerán y se reirán, pero tú ayudarás a la gente. Yo recuerdo que cuando tomé la decisión, ya no vuelvo a hacer ningún exorcismo más, justo nada más tomar la decisión definitiva, porque dije, bueno, yo ya he cumplido con mi cupo, que el resto de sacerdotes hagan también, y si cada uno hace unos cuantos, pues justo cuando tomé la decisión, a las pocas horas me llama una madre desesperada por su hija. No pude decirle que no ante una madre que se ponía a llorar, no pude. Sé que alguno dirá, no de vosotros que sois buena gente, pero de los ateos, comunistas, que no hay nada más que el átomo, y nada más, dirán, eso un psiquiatra lo coge y lo arregla enseguida. El que dice eso no tiene ni idea de cómo es la psiquiatría, evidentemente. Las cosas no se arreglan enseguida, ni siquiera en el cuerpo muchas veces. Pero yo he tenido, por citar solo un caso, el caso de una niña de 11 años ingresada en un hospital. No se ingresa a los niños de 11 años por cuestiones psiquiátricas tan fácilmente, Y después de una semana de no salir del hospital, los médicos fueron claros: no sabemos lo que le pasa. Los padres no eran nada religiosos, pero al final dijeron, bueno, dice que ve al demonio, y si llamamos a un cura a ver si es verdad, vamos a probar. Llamaron al capellán del hospital, el capellán del hospital me llamó a mí, yo la vi, les dije, díganle a los médicos que lleva una semana aquí encerrada y que van a dar un paseo, y la llevan a mi iglesia. El estado de la niña era lamentable, de verdad que no lo voy a describir porque sería largo, pero la tuvieron que dejar sola en la habitación porque todos los niños se asustaban. Daba pena. Fue llevarla a la iglesia, 24 horas en observación, y a su casa. Y yo he visto a esa niña crecer, ya es tan alta como yo, nunca más ha tenido ningún problema. Por eso, claro, decir que no a una madre que llora y que dice, por favor, ayuda a mi hija, sí, es fácil tomar la decisión fríamente en un despacho, tal, pero cuando ves las implicaciones de tu trabajo, es cuando dices, qué bien que tenga este trabajo, qué bien. Yo recuerdo cuando iba a mi iglesia todos los días. Ahora no estoy haciendo exorcismos, acabo de llegar de Roma, razón por la que no sabía si iba a poder estar en esta conferencia, y el obispo ahora me ha encargado de otras cosas, pero cuando yo tenía mi parroquia y hacía exorcismos todos los días, venía gente de toda España. La posesión es muy rara, pero claro, 45 millones de habitantes, solo con los satanistas hay trabajo para todos los días. Entonces decía, otros van a construir casas, otros hacen zapatos, otros ponen cables, qué bien, y yo voy al trabajo a hacer exorcismos. Decía, tengo el mejor trabajo del mundo, a ver qué pasa hoy. Cada día era una novedad, a ver qué pasaba. Y efectivamente era apasionante. Yo comprendo que el exorcismo atraiga a todo el mundo, porque es que es apasionante. Hasta a los ateos les atrae. Yo recuerdo un señor que me decía, no creo en la iglesia, no creo en los curas, no creo en Dios. Y cuando le hablé de esto, en eso sí que creo, en eso sí. Y que le contara. Claro, es como yo di una conferencia a psiquiatras en Granada. Y entonces lo pagaba un laboratorio, todo lleno de psiquiatras y un neurólogo. Y después en el cóctel, los laboratorios dan cócteles. Aquí no os van a dar ningún cóctel, pero los laboratorios tienen mucho dinero y pagan canapés y bueno, de todo. Se me acercaron 2 psiquiatras para matrimonio y me dijeron, creemos totalmente en lo que ha dicho usted. Bueno, lo dijeron con tal entusiasmo
que después de escucharles un rato les dije: ¿y por qué creen tanto? Es que nos pasó tal cosa. Claro, les pasó una cosa a los dos y desde ese momento pasaron al grupo de los creyentes. Bueno, acabo ya porque le he dicho que soy muy puntual y solamente os animo a que, dado que estamos aquí de paso y que después viene lo del túnel, la luz y todo lo que habéis oído, sea lo de la Iglesia Católica o lo de que sea, pero que hay algo, y un juicio de Dios, eso es lo que dicen todos, que la vida pasa delante de los ojos. Os animo a que llevéis una vida lo mejor posible, lo más adecuada a la conciencia, a la ley eterna, a no hacer daño a nadie, a que llevéis una vida que digáis: sí, esta es la vida buena. Lo mismo que vemos el bien en la naturaleza, el bien en nosotros mismos, porque el tiempo es un tiempo y después pues dejaremos este cuerpo. Ahora todos aquí sois jóvenes, pero después de los 40 veréis, diréis: ya estoy a la mitad del camino, y os miráis en el espejo y diréis: la mitad, y la vida se pasará rapidísima. Cuando lo veamos desde la eternidad, la vida nos parecerá como un día. Aprovechar la vida no es un mensaje que quizás oigáis mucho en la televisión o en lo que sea, pero la vida tiene un sentido espiritual, no solo para las cosas. Si la vida se acabara en la vida, sería una tragedia. Si la vida se acabara en la vida, qué triste. Pero el mensaje que tenemos los cristianos es que no, ese Dios, ese ser infinito al que nunca nadie vio, de pronto hace 2000 años vino y dijo: aquí estoy, quiero esto de vosotros, esto y después de la vida, y nos respondió a las preguntas. Claro, eso lo puede hacer cualquiera, pero hizo milagros, y entre esos milagros además les dio poder para expulsar demonios, y yo lo he comprobado, el poder existe. Sé que el Evangelio es verdad porque cada una de las cosas sobre demonios que se han dicho en las páginas del Evangelio, yo he visto que se cumplen, que son verdaderas. Y los demonios sí que saben la verdad, y los demonios están. Si existen esas entidades malignas, cualquier ateo podrá comprender que si existen, están muy interesadas en que los hombres crean que existe solo esta vida, nada más que esta vida, y no os preocupéis de lo demás, son cosas de los obispos. Ellos sí que saben la verdad, ellos estuvieron delante de Cristo cuando fue crucificado, y ellos fueron testigos de la resurrección, y ya no podían hacer más. Ellos intentaron parar el cristianismo por todos sus medios, pero cuando hay un designio de Dios es imposible. Y aquí estoy yo hoy diciendo lo mismo que se decía en el siglo XV, en el X, en el final del Imperio Romano y al principio de todo, cuando 12 hombres salieron a predicar la buena nueva. Bueno, ha sido un placer y hasta la próxima.